Hola chicos, en este video nos toca ver un tema muy importante como son las pirámides de población. Venimos estudiando lo que es la población, las características de la población y bueno, las pirámides de población es una herramienta muy importante que existe que existe en las ciencias sociales para poder analizar y estudiar mejor cómo está compuesta la población de un país, por ejemplo. Antes que nada, es muy importante explicar que para poder hacer una pirámide de población, yo necesito primero una herramienta que se llama un censo. Un censo es cuando se pasa casa por casa, una por una, todas las casas del país, se recorren todas las casas del país y se van anotando la cantidad de personas que viven y distintos datos de esas personas. Por ejemplo, te preguntan cuántas personas viven en esa casa, qué edad tiene cada una de esas personas, te preguntan el sexo, te preguntan, no sé, si trabajan, si no trabajan, si estudian, si no estudian, y así te van preguntando un montón de información que, como habíamos estado estudiando, es muy importante para aplicar después distintos tipos de medidas. Este censo, para la cuestión más importante y primordial, para lo que más sirve es para saber qué cantidad de personas viven en un país. Por ejemplo, para decir que en Argentina viven 44 millones de personas, ok, pero ¿cómo sabes que son 44 millones si no son 45 millones, o no son 30 millones, o no son 50 millones? Números son números y cualquiera puede tirar cualquiera. Vos tenés que tener una base científica para acreditar, para poder decir sí, son esta cantidad de personas. Entonces, bueno, para eso justamente se realiza el censo. Los censos se realizan cada 10 años. En teoría, en este año, el 2020, tenía que tocar o tiene que tocar el nuevo censo, pero bueno, por toda la situación actual que estamos viviendo, no se sabe si se va a hacer este año, si se va a hacer el que viene. Por eso no lo sabemos. Este censo, esta herramienta, se utiliza en todos los países del mundo, la hacen todos los gobiernos en todos los países del mundo, y así la gente puede saber qué cantidad de personas vive en los distintos países. Por ejemplo, esto sirve para el ejemplo más fácil, o para lo más obvio sería para saber, bueno, si yo tengo mayor cantidad de población o tengo menor cantidad de población. Por ejemplo, si en 10 años atrás, los censos se hacen cada 10 años, si 10 años atrás a mí me daba, no sé, en un país X, en cualquier país, me daba que había 20 millones de personas, y 10 años después me dice que hay 18 millones de personas, y ahí algo pasó. Ahí hay personas que se fueron, o bueno, el crecimiento vegetativo fue negativo. O sea que hubo mayor cantidad de fallecimientos que nacimientos. Entonces, bueno, los censos sirven justamente para eso. Ahora, vamos a esta herramienta más importante, como lo son, mejor dicho, pues son varias, las pirámides de población. Las pirámides de población, de todos los datos que hay en el censo, de todos esos datos que yo le dije que le preguntan, un montón de datos que le preguntan, para hacer una pirámide de población se toman dos datos. Se toma el sexo, si son hombres o mujeres, y la edad de la población que hay. Fíjense, yo ahí les subí un Word con 3 imágenes de los 3 tipos de pirámides más importantes, que utilicé las mismas que están en el libro, con los mismos colores y todo, para que se pueda entender mejor. Yo tengo acá el libro a mano para no confundirme, no marearnos y hacerlo lo más fácil, lo más sencillo posible. Fíjense que en las tres pirámides está dividida en color verde y color rojo. En color verde nos dice los varones que hay, y en color rojo nos dice las mujeres, la cantidad de mujeres que hay. Y en el medio, fíjense que la primera pirámide tiene en el medio, entre las barras verdes y las barras rojas, en el medio tiene de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, y así cada 5 años. Esos son la cantidad de años. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se lee esta pirámide? ¿Ven que tiene la forma de una pirámide? ¿Cómo se lee esta pirámide? Esta pirámide se lee de la siguiente manera: que de 0 a 4 años existen toda esa cantidad de varones y toda esta cantidad de mujeres para cada una de esas barritas. Y yo, a medida que voy subiendo en la edad, o sea, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, y cada vez que voy subiendo en la pirámide, fíjense que las barritas cada vez se van achicando más.
¿Qué significa? Que las barritas se achican más y que cada vez hay menos cantidad de personas en esa edad. Por ejemplo, si yo tuviera que poner una barra de, no sé, 200 años, y ahí ya no me va a vivir nadie hasta los 200 años. Pero a medida que van subiendo la edad, a medida que van subiendo, las personas por distintas cuestiones se van yendo de este mundo, por distintas cuestiones, pueden ser por cuestiones de salud, puede ser algún accidente, puede ser por varias cosas, por varios motivos, bueno, pero a medida que, en todos los países, a medida que se va escalando en la edad, a medida que se va subiendo, cada vez la cantidad de población va siendo más pequeña. Como dijimos, bien por cuestiones naturales principalmente. Ahora, fíjense que existen 3 tipos de pirámides, que esto es lo que quiero analizar mejor también en este video. El primer tipo de pirámide se llama la pirámide estacionaria. La pirámide estacionaria es la más equilibrada. ¿Qué significa esto? Que por lo general en los países con pirámides estacionarias nacen muchos bebés, nacen varios bebés y progresivamente, a medida que se va subiendo la edad, cada vez va quedando menos población y se va cortando como si fuera una pirámide casi perfecta. Es bien parejo, por así decirlo. Es bastante equilibrada. Sería la palabra, no está bien utilizar la palabra normal, pero sí la palabra más equilibrada, como la más constante. Esa es la palabra, ¿no? Como que es toda la más constante. No hacen muchos bebés, y a medida que se va subiendo la edad, cada vez va quedando menos, cada vez un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos y un poquito menos. Después tenemos los otros 2 tipos de pirámides, que estos sí son más interesantes y hay que estudiarlos un poquito mejor. La segunda que tenemos es la pirámide progresiva. Fíjense, en la pirámide progresiva tiene una base muy ancha. Tiene una base muy ancha. ¿Qué significa? Que en las pequeñas edades, en las edades más chiquititas, nacen un montón de personas. Por ejemplo, de 0 a 10 años, desde los bebés hasta que cumplen 10 años, hay un montón de personas. Hay muchísimas. Y después, fíjense, de repente, una vez que llega, capaz que no tanto a 10, pero ya una vez que llega a 15, 18 o 20 años, ya cada vez se corta de la nada. ¿Y qué pasa? ¿Qué significa eso? ¿Que se murieron un montón de personas a los 18, a los 20 años? No. Algunas personas puede ser que sí, como las otras pirámides, pero son los menos. Lo que pasa en estos países con este tipo de pirámide progresiva es que una vez que llegan a esa edad, a 18 o 20 años, esas personas emigran. Esas personas se van de ese país en búsqueda de un futuro mejor. Este tipo de pirámides pasa o se puede ver de forma más normal o más natural en distintos países que económicamente no están del todo bien. Países que no existen pocas posibilidades de trabajo o que a lo mejor no hay muy buena educación o no hay muy buena salud o que tienen ciertos problemas. Pueden ser países que estén en alguna guerra o por distintas situaciones en donde las personas una vez que llegan a la grande dicen no, yo no estoy feliz acá, no estoy seguro, yo me gustaría irme a un lugar mejor. Entonces juntan dinero, juntan recursos, llaman a alguien de otro país para contactarse. Bueno, no sé de qué manera lo harán, pero se van de ese país, emigran hacia otro país. Y por lo general en este tipo de pirámides, en las pirámides progresivas, fíjense que en la punta, en la parte más alta, es bien flaquito. La parte alta de las barritas son bien chiquititas. ¿Qué significa esto? Que hay muy pocas personas que llegan a ser ancianos. Muy pocas personas que llegan a los 80 años o más. Por lo general, como habíamos explicado, como hay problemas de economía, como hay problemas de salud, como a lo mejor las personas no tienen todos los bienes que necesitan para poder sobrevivir de la mejor manera posible, no tienen una muy buena salud, no tienen una muy buena vida, entonces no llegan hasta edades muy avanzadas, hasta edades muy grandes. Y vamos con la última, que es la pirámide regresiva. La pirámide regresiva también es muy interesante. Fíjense que justamente se podría decir que es totalmente al revés a la pirámide progresiva. En la pirámide regresiva no tenemos una base ancha, tenemos una base bien finita, una base bien cortita. ¿Qué significa eso? Que nacen muy pocos bebés. Significa que nacen muy pocas personas. Y fíjense, a medida que va subiendo esta pirámide regresiva, a medida que va subiendo la pirámide,
se agranda. ¿Qué pasó? ¿Nacieron las personas con 20 años? No, obviamente. Una vez que se llega a los 20 años de edad, ¿qué es lo que pasa? Esas personas que habían salido de estos países, que económicamente estaban mal o que no tenían una buena situación, ¿hacia dónde fueron? Vinieron a estos países que tienen una pirámide regresiva y que por eso, cuando llega a los 20 años, más o menos, esta pirámide se ensancha, esta pirámide se agranda, porque llegan inmigrantes de otros lados. Y esto por lo general pasa en países, como dijimos, en donde tiene una mejor situación económica o donde las personas consideran que pueden encontrar oportunidades de trabajo o, mejores oportunidades de vida. Entonces, en estos países es característico por esto, ¿no? La base es bien finita, después se hace más ancha. Y bueno, y después obviamente a medida que va pasando las edades, a medida que va pasando los años, cada vez van quedando menos personas. Pero fíjense que otra diferencia también muy importante es que cuando llegamos a los 80 o 90 años, esta pirámide tiene mayor cantidad de barritas, o sea, tiene mayor cantidad de personas que, por ejemplo, la pirámide progresiva. ¿Por qué es esto? Por lo mismo que dijimos anteriormente, porque es un país donde, por lo general, está bien económicamente, las personas tienen todos los bienes, o la gran mayoría de los bienes que necesitan para poder vivir bien, tienen una buena salud, tienen un buen sistema de educación, es un país con mucha seguridad, por ejemplo, hay pocos crímenes, entonces hay pocas personas que tienen accidentes también. Entonces, por todo este conjunto de cuestiones, hay una mayor cantidad de personas que llegan a ser ancianos, que llegan a las edades mayores. Por ejemplo, esta es la típica pirámide, la pirámide regresiva, que se puede ver en los países europeos. Principalmente, por poner dos ejemplos, que no son dos ejemplos cualquiera en este momento del mundo, por ejemplo, España e Italia. En España e Italia hay muchos ancianos, porque, repito, por esas cuestiones que generan una mejor calidad de vida, hay muchas personas que llegan a ser ancianos y justamente ese fue uno de los factores por los cuales el coronavirus atacó mucho más en esa sociedad específica, o capaz que no atacó más, pero sí generó mayor cantidad de mortandad, generó mayor cantidad de muertes en esos países, en España y en Italia, porque justamente había muchos ancianos que obviamente cuando las personas están más grandes tienen menos fortaleza, tienen menos fuerza para poder resistir a una enfermedad muy fuerte o muy grave como es el coronavirus. Entonces, en otros países porque tienen la pirámide progresiva, por ejemplo, que no hay tantos ancianos, a lo mejor en esos países las personas no tienen una gran cantidad de muertos por coronavirus, porque tienen muy poquitos ancianos. Entonces los que se enfermaron son personas más jóvenes que a lo mejor sí tienen fuerza para poder resistir a esta enfermedad. Igualmente hay decesos de distintos tipos de edades, pero bueno, es un virus complicado en que tenemos que cuidarnos absolutamente todos, porque es un virus que no discrimina ni edad, ni sexo, ni color, ni religión, ni absolutamente nada. Bien, con respecto a eso, entonces recordemos, para ir cerrando el video, que tenemos los tres tipos de pirámides. La pirámide estacionaria es la que tiene mucha cantidad de nacimientos y después va subiendo de forma equilibrada hasta que llega a la cima. La pirámide progresiva es la que tiene muchos nacimientos, pero va subiendo y de repente cuando llega a 20 años, ¡tac!, se corta demasiado. Es decir, que hubo un montón de personas que cuando llegaron a 20 años, ¡tuc!, se fueron de ese país. Emigraron hacia otro país. Y después sigue subiendo y no llega hasta tan arriba, recuerden, porque no tiene una gran cantidad de ancianos, sino que llega hasta un poquito antes. Y por último tenemos la pirámide regresiva, que no tiene una base muy ancha, porque no nacen muchas personas, entonces sube con una base estrecha y de repente cuando llega a 20 años, ¡tac!, se agranda de nuevo la cantidad de población porque llegan los inmigrantes de estos otros países. Y después, sí, ya cuando pasa los 30 años, 40 años, por ejemplo, se van ensanchando de a poquito, pero sigue hasta muy arriba, porque como tienen una buena calidad de vida, hay muchas personas que llegan hasta la ancianidad. Bueno, espero que les haya servido este video. Les mando un beso, un abrazo grande para todos.